A mediados del siglo XVI, cuando las costas del sur del mundo empezaban a teñirse con las banderas del Imperio Español, un niño mapuche fue arrancado de su tierra y de su gente. Su nombre era Lautaro, aunque en su infancia lo conocieron como Leftraru, halcón veloz, en mapudungún. Era apenas un joven cuando cayó prisionero en una de las expediciones de Pedro de Valdivia, el conquistador español que avanzaba desde el norte con la ambición de fundar un nuevo reino sobre los territorios del Wallmapu. Los cronistas españoles, entre ellos Jerónimo de Vivar y Alonso de Góngora Marmolejo, cuentan que Lautaro fue llevado a Santiago como prisionero. Allí no fue ejecutado, sino que se le asignó una tarea insólita para un enemigo: servir como paje personal de Valdivia. Su función era atender los caballos, aprender las costumbres españolas y acompañar al conquistador en sus campañas. Esa decisión, que buscaba humillar al joven mapuche, acabaría convirtiéndose en el error más grande que los españoles pudieron cometer. Durante los años que permaneció junto a Valdivia, Lautaro observó, escuchó y aprendió. No solo conoció la disciplina de los soldados, las tácticas de caballería o el poder del acero, sino también las debilidades del invasor, su confianza excesiva, su dependencia de los caballos y su temor al terreno desconocido. Los cronistas difieren en cómo escapó. Algunos afirman que huyó durante una campaña militar, aprovechando la confusión de un ataque indígena. Otros, que fue liberado por los suyos en una emboscada. Lo cierto es que, al regresar al Wallmapu, ya no era el mismo joven que se habían llevado. Había visto el rostro del enemigo de cerca, había aprendido sus armas y, lo más importante, había descubierto cómo derrotarlo. Cuando regresó a su lof, muchos no creían su historia, pero pronto demostraría que su conocimiento del enemigo podía cambiar el curso de la guerra. Bajo su voz, la palabra resistencia tomó forma de estrategia, y así, el antiguo esclavo del conquistador se transformó en el guerrero que haría temblar al Imperio Español. Cuando Lautaro regresó a su tierra, el Wallmapu no era el mismo. Las comunidades estaban divididas, los lof se dispersaban intentando sobrevivir, y el miedo a los españoles se había extendido como una sombra. El recuerdo de los caballos, del fuego y del acero había quebrado la confianza ancestral del pueblo mapuche. Sin embargo, Lautaro regresó con una nueva visión. Traía consigo el conocimiento del enemigo, pero también algo más poderoso: la convicción de que podían vencerlos. Reunió a los loncos, los jefes de las distintas comunidades, en una gran junta que, según algunas crónicas indígenas posteriores, se realizó en la zona de Purén. Allí habló con una claridad que impactó a los más viejos. Lautaro explicó cómo los españoles dependían del caballo y del miedo que ese animal infundía. Les mostró cómo desmontarlos, cómo atacar por los flancos, cómo cortarles el paso en los pantanos y ríos. Reveló que no eran invencibles, que sin sus bestias y su pólvora eran tan humanos como cualquier otro. Esa reunión fue el inicio de una nueva era militar mapuche. Lautaro reorganizó las fuerzas según lo aprendido en el campamento de Valdivia. Creó grupos de avanzadas, unidades de exploración y entrenó a jóvenes guerreros en tácticas de emboscada. Introdujo la disciplina de guerra coordinada, algo desconocido hasta entonces en las campañas indígenas, donde cada lof combatía por separado. Por primera vez, los mapuches actuaban como un ejército unido. El primer gran enfrentamiento liderado por Lautaro ocurrió en Tucapel, en diciembre de 1553. Pedro de Valdivia marchó confiado, convencido de que aplastaría a los alzados, pero lo que encontró fue una emboscada perfectamente planeada. Los guerreros mapuches, ocultos en los bosques, esperaron el momento exacto. Lautaro había calculado los movimientos del enemigo con precisión casi matemática.
Cuando los españoles se internaron en el terreno fangoso, los mapuches cerraron el cerco. Los caballos resbalaban, las armaduras pesaban y el caos se apoderó del ejército invasor. Los cronistas españoles narran con horror cómo fueron rodeados. Valdivia fue capturado. Algunos relatos sostienen que murió en combate, otros que fue ejecutado posteriormente por los mapuches. Lo cierto es que, tras esa batalla, la leyenda de Lautaro comenzó. Por primera vez, un ejército indígena había destruido una fuerza europea organizada en América del Sur. El Wallmapu se levantó entero. Durante los meses siguientes, Lautaro encabezó una campaña relámpago contra los fuertes españoles del sur. Su meta no era solo destruirlos, sino liberar cada rincón de su territorio. Convirtió los bosques, los ríos y las montañas en su escudo natural. Los españoles, acostumbrados a guerras rápidas, se enfrentaron a un enemigo que desaparecía entre los árboles y atacaba sin aviso, que usaba el terreno como si respirara con él. Lautaro también comprendió algo que pocos líderes indígenas entendieron tan pronto. La guerra no era solo de armas, sino de ideas. Convenció a su gente de que su lucha era por la tierra, por la memoria de sus ancestros y por las generaciones futuras. Esa visión espiritual, tan unida al pensamiento mapuche, dio fuerza a miles de hombres y mujeres que se unieron bajo su mando. Pero mientras el pueblo celebraba la victoria, los españoles se reorganizaban. Desde Santiago partieron nuevos contingentes, entre ellos jóvenes ansiosos de venganza. El conflicto estaba lejos de terminar, y Lautaro lo sabía. Para mantener viva la rebelión debía atacar el corazón del enemigo, la capital española en Chile. Así comenzó a gestarse una de las campañas más audaces de toda la historia de América, la Marcha hacia Santiago, en la que Lautaro, el antiguo esclavo, se atrevió a desafiar directamente al poder del imperio. Tras las victorias en Tucapel y Marigüeño, el nombre de Lautaro resonó en todo el Wallmapu. Era más que un guerrero, era un símbolo. Los ancianos hablaban de él como de un espíritu renacido de los antiguos toquis, y los jóvenes lo seguían con una devoción casi sagrada. Pero Lautaro sabía que el enemigo no había sido derrotado del todo. Los españoles se reagruparían, traerían más soldados, más armas, más caballos. Si quería liberar su tierra, debía atacar donde más dolía, en el corazón del dominio español, la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. A inicios de 1556, Lautaro reunió a su consejo de guerra. Sabía que la campaña sería arriesgada. Tenía bajo su mando a miles de guerreros, pero debían cruzar montañas, ríos y valles dominados por enemigos. Era una marcha de audacia y resistencia que pondría a prueba no solo su estrategia, sino también el espíritu del pueblo mapuche. Algunos cronistas estiman que su ejército superaba los 6.000 hombres, otros hablan de 8.000, acompañados de mujeres y familias que apoyaban la causa. No era solo una guerra, era un movimiento nacional, una marcha por la libertad. A medida que avanzaban hacia el norte, las aldeas indígenas se unían al paso del ejército. Cada fogón encendido por la noche era un recordatorio de que no estaban solos. El sonido de los cultrunes y los trutrucas se mezclaba con los cantos guerreros, una sinfonía de resistencia que hacía temblar los valles. Los españoles, al enterarse del avance, sintieron verdadero pavor. Jamás habían enfrentado una ofensiva tan organizada, tan decidida. Lautaro era joven, apenas rondaba los 20 años, pero su mente militar era brillante. Sabía que no podía tomar Santiago de frente. Debía romper la moral española antes de atacar. Así, envió pequeños destacamentos para hostigar los caminos, cortar suministros y destruir las rutas de comunicación. Cada paso que daban hacia el norte era una victoria simbólica. El territorio mapuche avanzaba con ellos.
En los campos de Litata, Lautaro detuvo la marcha. Sabía que se acercaba el momento decisivo. Algunos de sus lugartenientes le aconsejaron detenerse, esperar refuerzos. Pero Lautaro respondió con una frase que los sobrevivientes recordaron durante generaciones: «Si me detengo, me muero. Si avanzo, vive mi pueblo». El joven Toki quería demostrar que el imperio podía ser herido, que la tierra mapuche no se sometía ni al acero ni a la cruz. Su plan era atacar Santiago por sorpresa, justo cuando los españoles creían que el sur ya estaba pacificado. Pero algo cambió el curso del destino. Un grupo de indígenas del norte, aliados con los españoles, informaron del avance. Las tropas de Francisco de Villagra, gobernador interino de Chile, se movilizaron con rapidez. Y así, en un valle cerca de Peteroa, los caminos del Halcón y del Imperio se cruzaron nuevamente. La batalla fue feroz. Los mapuches, liderados por Lautaro, combatieron con furia. Utilizaban lanzas de coligüe, macanas, piedras y cuchillos forjados con hierro robado de los españoles. Villagra contaba con arcabuces y caballos, pero el terreno no favorecía a su ejército. Durante horas, la lucha fue pareja. Sin embargo, un error táctico cambió todo. Un grupo mapuche, enviado como avanzada, fue rodeado y eliminado. La confusión se propagó, y los españoles aprovecharon la oportunidad. Lautaro, al ver el desorden, intentó reagrupar a sus hombres. Según algunos testimonios, logró salvar a gran parte del ejército, pero otros fueron capturados o dispersados. La marcha hacia Santiago se detuvo. El joven Toki decidió replegarse hacia el sur, hacia sus tierras, para reorganizar la resistencia. No había sido derrotado, pero la sorpresa se había perdido. La noticia de su movimiento hizo que el virreinato del Perú enviara más refuerzos a Chile. El enemigo, ahora, estaba alerta. Pese a todo, Lautaro no se rindió. Volvió a planear una nueva ofensiva, más audaz aún. Su espíritu de lucha, su capacidad de liderazgo y su fe en su pueblo se mantenían intactos. Era consciente de que quizá no vería el final de la guerra, pero también sabía que su ejemplo trascendería. Esa convicción lo impulsó hasta su último día. La historia dirá que el halcón del Wallmapu estaba a punto de enfrentarse con su destino. Una traición sellaría su final, pero no su legado. Porque a veces, la derrota de un hombre puede significar la victoria eterna de su pueblo. El invierno de 1557 caía sobre el Valle Central como un presagio. El aire estaba cargado de silencio, ese silencio que antecede a las grandes tragedias. Lautaro había sobrevivido a emboscadas, traiciones y campañas enteras. Había demostrado que un pueblo libre podía resistir al imperio más poderoso del mundo. Pero cada victoria también traía un costo: el desgaste de los suyos, la fatiga, el hambre y la desconfianza. El ejército de Lautaro era inmenso comparado con el inicio de la guerra, pero ya no era el mismo. Muchos loncos deseaban volver al sur, defender sus tierras, reunirse con sus familias. El propio Lautaro, en su intento por llevar la lucha hasta Santiago, el corazón del poder español, comenzaba a notar que su sueño se alejaba. El plan era audaz: atacar de noche, destruir la ciudad y cortar el dominio español desde su raíz. Pero la travesía por el valle de Mataquito lo cambió todo. En esa región, la naturaleza parecía advertirles. Los ríos crecidos, los caminos inundados, los víveres escasos. Algunos aliados comenzaron a desertar. Otros, influenciados por caciques más conservadores, le reprochaban a Lautaro haber adoptado tácticas españolas y actuar como ellos. Esa tensión creció hasta quebrar parte del mando. Y fue en ese momento cuando el enemigo encontró su oportunidad. Francisco de Villagrán, un capitán español veterano de las guerras de Arauco, había seguido el rastro de Lautaro durante semanas. Sabía que atacarlo en campo abierto era suicidio. Por eso esperó, paciente,
hasta descubrir su campamento cerca del río Mataquito. Allí, Lautaro descansaba junto a unos 600 guerreros. Era de madrugada. El humo de las fogatas aún se elevaba en la penumbra cuando el estruendo de los caballos rompió el amanecer. Los españoles, acompañados por indígenas aliados, principalmente picunches sometidos, cayeron sobre el campamento con una furia desatada. El asalto fue tan repentino que apenas hubo tiempo de reaccionar. Lautaro, aún medio dormido, se lanzó al combate con su lanza y gritó el llamado ancestral de guerra mapuche, Marichihueu. 10 veces venceremos. Luchó con la fuerza de quien sabe que su nombre ya pertenece a la historia. Dicen que derribó a varios jinetes antes de caer rodeado, cubierto de sangre y tierra. Su cuerpo fue atravesado por lanzas y su cabeza, separada, fue llevada a Santiago como trofeo. La exhibieron en una pica a la entrada de la ciudad para sembrar miedo, pero el efecto fue el contrario. El pueblo mapuche no se rindió. El espíritu de Lautaro, el Huaychafe del Sur, se convirtió en leyenda viva. Durante meses, los españoles creyeron que su muerte significaría el fin de la resistencia. Pero cada fogón, cada toldo, cada río del sur repetía su nombre. Los guerreros juraban continuar su lucha. El fuego que él encendió ya no podía apagarse. Los años siguientes verían surgir a nuevos líderes: Pelantaro, Payamachu, Lientur, todos inspirados por el joven que un día fue esclavo y se transformó en símbolo de libertad. Lautaro no solo enseñó tácticas de guerra, enseñó dignidad, estrategia y la idea de que los pueblos originarios podían decidir su propio destino. Su nombre traspasó el tiempo, el mito y la historia. En los siglos posteriores, su figura fue usada por unos y otros, por patriotas, por revolucionarios, por quienes vieron en él la primera chispa de la independencia americana. Pero más allá de los discursos, hay algo que nadie puede negar. Lautaro fue un hijo del Gualmapu, un mapuche que conoció la esclavitud y eligió rebelarse, no por venganza, sino por libertad. Su legado vive en las montañas del Biobío, en los trutrucas que aún suenan en los Nguillatunes, en las escuelas que llevan su nombre, y en la memoria de un pueblo que, siglo tras siglo, sigue resistiendo. Lautaro no murió en Mataquito. Lautaro se multiplicó, y en cada grito de libertad, en cada lucha contra la opresión, su espíritu vuelve a despertar. Marichihueu, 10 veces venceremos. 10 veces renacerá Lautaro.